Hola, buenas noches, noche de domingo a lunes. Hoy parece que volvemos a los horarios antiguos, pero es un tema puntual, solo de hoy domingo, en un día de esos que a veces da la sensación de que no pasan cosas, pero siempre lo hemos dicho en este canal, cuando menos cosas parece que pasan es cuanto más cosas están pasando. Fíjense un detalle de esos que a veces pueden pasar desapercibidos y que se ven como hechos aislados. Supongo se han dado cuenta de esos continuos ataques a la Vuelta Ciclista, que en el fondo lo que están manifestando es esa nueva organización o reorganización de elementos, vamos a llamarles claramente paramilitares, podríamos decir, de extrema izquierda, con la filosofía de tomar nuevamente la calle. Y está claro que eso lo hacen porque ven que con los votos no llegan ya a ningún lado. Fíjense que es gentuza, que ha estado paralizada durante años y que ahora parece que quieren volver a esos escenarios del 2015, 2016, etcétera, etcétera, etcétera. Son pequeños detalles para que vean que las cosas no son simples casualidades. Y esta semana además se intensifica claramente todos los frentes judiciales. El día 10, recuerden, tiene declaración la señora Begoña. El tema de la mujer de Ábalos con su aparición en un programa en las próximas horas en televisión, que ha desatado esos momentos de Ábalos, que si la pedía declarar, luego lo anuló, etcétera, etcétera. Santos Cerdán, que parece que empieza a estar cansado de estar en la cárcel y vuelve a pedir la libertad en los próximos días, en un detalle importante que aquí ya hemos comentado, pero parece que Santos Cerdán no lo entiende, que él puede seguir pidiendo, no le van a conceder, pero mientras le van a tener como aquello de el perrito con el huesecito cerca. Se lo damos, se lo quitamos, porque le van transmitiendo confianza en que va a salir. Parece que, como en su momento fue Ábalos, de los pocos que no se enteran que esto no va por el buen camino. Y fíjense el detalle, que si sales fuera, pues cae el primer ministro de Japón por corrupción, el gobierno de Francia a punto de caer esta semana. Parece que España es el único lugar donde se es fiel hasta el final por parte del presidente del gobierno. Hablaremos también de esa fiesta por su cumpleaños que ha hecho el señor Feijóo, donde dice en pocas palabras que le gusta la fruta, poniéndose a cantar un karaoke. Bueno, son de esas cosas que habría que intentar analizar si eso genera o no genera votos, esas decisiones personales, porque al final es algo que en los tiempos que corren hay que tener muy comedido, digamos, las intervenciones, aunque sean en la esfera personal, y eso fíjense que lo controla muy bien el señor Sánchez. Con lo cual volvemos nuevamente a esa historia de la comunicación y la incapacidad de conocer o desconocer qué cosas hay que comunicar o no. Nadie dice que Feijóo no celebre su cumpleaños, obviamente, por anticipado, con sus amigos, con quien quiera. Pero, ¿qué aporta esos vídeos cantando en un karaoke? ¿Transmitir sensación de humanidad? No sé. Saben que los políticos no hacen las cosas por casualidad. Tenemos, por cierto, al señor Illa diciendo que no habrá normalidad en Cataluña hasta que Puigdemont vuelva o Junqueras sea candidato, un poco diciendo lo contrario que lo de Sánchez, que decía que había normalidad. En fin, son de esas cosas que parece que no se aclaran ni uno ni otro, o que simplemente funcionan a lo que les pide el señor Puigdemont. Mientras sigue aumentando la presión en Venezuela, con posibles movimientos durante esta semana. Recuerden que un par de cazas venezolanos pasaron sobre buques americanos y se ha dado la orden de que si vuelve a suceder sean derribados. Esto al final seguirá moviéndose en el ámbito de las distancias, lo hemos dicho aquí, en el ámbito de la comunicación, para intentar promover un cambio interno dentro del país. Y acabaremos con dos cosas que creemos interesantes. Por un lado, televisión y esos fichajes cada vez más sospechosos, porque si se dan cuenta ahora los nuevos programas que están sacando, pues fichan nada más y nada menos a la señora Espinar en Televisión Española, que ya estaba en otras cadenas, a Lili Bestringe y a Ada Colau. Por si no caen los tres opositores a Pablo Iglesias y díscolos de Podemos. Fíjense el pequeño detalle, que parece que lo que se busca es intentar, desde la comunicación, trabajar
contra aquellos que pueden estar cerca de la oposición del gobierno. Mientras los de Podemos en el Congreso siguen apoyando al gobierno como si fueran tontos, perdón, con todo el respeto, y poco inteligentes. Y dejamos al final algo que hemos comentado en más de una ocasión. Fíjense que las últimas horas, y se va a ver más todavía en los próximos días, se va a popularizar, vamos a decir así, más todavía, sobre todo en algunos medios, hablar de putas, saunas, todos los temas que engloban la familia política del presidente. Aquí lo hemos dicho, esos temas, obviamente, técnicamente penales, difícilmente podrían ser, pero son curiosamente los que mueven muchos votos. Porque fíjense que el movimiento, cuando se empezó a conocer todas las historias de Ábalos y sus amiguitas, pues fue cuando el PSOE empezó a caer cierto porcentaje de votos. Lo que se está intentando ahora es mover, digamos, esa historia no solo al hecho de los usuarios, vamos a llamarle de alguna manera, hablamos de Ábalos y algún otro, Coldo, etcétera, etcétera, sino también de los inductores y de los beneficiarios. Y en este caso está claro que el propio presidente Pedro Sánchez, que como saben, se pagó el piso y se pagó la casa con el dinero del suegro, con lo cual con el dinero ilícito moralmente, según la teoría del PSOE, de las putas. Y eso castiga mucho más, y lo hemos dicho más de una ocasión, hablar de estos temas castiga mucho más al votante del PSOE que hablar de corrupción, porque la corrupción al final se la pueden creer o no. Lo de las putas es evidente que es así, solo hay que conseguir que ese mensaje llegue, y en eso se están esforzando desde ese que denominamos frente mediático, en hacerlo cada vez más visible. Son operaciones casi quirúrgicas, que si se fijan aparecen en uno o dos medios. No vamos a dar muchas pistas, solo hay que leer los medios, y nunca se dedican a disparar al vacío. Son movimientos interesantes, por si alguien duda de que detrás de todo sigue habiendo estrategias de comunicación y estrategias para derribar al presidente Sánchez. Algo que, como hemos comentado, en países normales no debería hacerse, simplemente porque el presidente, con todo lo que hay, debería haber dimitido ya. Pero tenemos a Sánchez para rato, y eso parece que sigue estando en su cabeza. Otra es donde nos lleve los movimientos para precipitar alguna situación nueva en el entorno de Sánchez. Y algunos se están preparando ya para el momento post-Sánchez, porque al final esto en un momento u otro ha de caer. Y quien se está preparando es todos aquellos que no habían tocado la calle y que no han tocado la calle durante el régimen, porque podemos llamarlo así, del presidente Sánchez, hablamos de la izquierda, de la ultraizquierda, pues empiezan a movilizarse en la calle con cualquier historia. Recuerden cuando empezó con el tema de la Dana, aunque nunca consiguieron mucha efectividad, con el tema en su momento de los incendios, tampoco consiguieron unas manifestaciones tampoco excesivas, vamos a decirlo así de claro. Y ahora con un tema que parecía menor al principio, que son las protestas por el tema de Gaza. Protestas instrumentalizadas con más fuerza en el País Vasco por aquellos que cuando mataban niños pues miraban para otro lado, y ahora resulta que se preocupan, como han puesto en algún comentarista, deben tener unos prismáticos muy potentes porque ven los que se matan en Gaza y no veían a los niños que mataban a su lado, más que nada porque los mataban los suyos. En fin, son de esas cosas cuanto menos curiosas que ahora les hacen salir alborotados en la Vuelta Ciclista a España. Hoy ha habido otro incidente, la caída de 2 ciclistas por otro espontáneo que se ha tirado contra ellos, y esto cada vez es más complicado, y incluso empieza a haber dudas sobre si la Vuelta debe atravesar o no Madrid, porque se considera que en Madrid es donde hay más influencia de estos grupos que, miren, nosotros les podríamos llamar paramilitares, vamos a decirlo así por la terminología, no por la cantidad, sino porque por un hecho incluso demográfico, es decir, Madrid tiene más población y obviamente a mayor número de población es más fácil que haya tarados, vamos a llamarles así también con claridad, y eso se teme porque una vuelta ciclista, como pueden imaginarse, es uno de los escenarios más factibles de ser atacados, porque no es un escenario cerrado, es un escenario que va por calles, que la gente no puede poner vallas en todo el recorrido,
y es fácil que en cualquier momento te asalten un grupo de personas como las indicadas. Hoy ha pasado un poco antes de llegar a Monforte de Lemos, ha sido ese asalto, digamos, y lo que está manifestando todo esto, por si alguien tenía alguna duda, es la necesidad de la izquierda de posicionarse ante una potencial pérdida del gobierno. Porque, y aquí es algo muy importante, eso se intentó hacer en Madrid, si se acuerdan, contra la señora Ayuso, cuando ganó las elecciones, y fracasó totalmente, porque la victoria fue aclaparadora. Pero aquí hay un pequeño matiz diferente. De la misma manera que la victoria de Ayuso fue espectacular, si le sumamos además los votos de Vox, pues fue todavía mucho más clara la victoria, aunque luego no hicieran falta que sumaran. Pero en el caso de unas elecciones nacionales, parece que las encuestas pues siguen dejando un núcleo importante de votantes a la izquierda y a la ultraizquierda, que podría dar una victoria, pero no de una forma tan arrolladora. Además, con los conflictos internos entre uno y otro partido, pues son al final caldo de cultivo para que la izquierda intente dividir desde la calle ante respuestas diferentes de unos y otros. Todo eso debe hacernos reflexionar en que dentro del escenario de la izquierda más radical ya se percibe que el ciclo del presidente está acabado. Y eso es un detalle que nunca debemos olvidar. Además, saben que hemos dicho en más de una ocasión que llegaba septiembre, octubre, sobre todo, y se iba a intensificar todos los frentes, y principalmente, obviamente, tras el paso del invierno, vamos a poner la nomenclatura de la Segunda Guerra Mundial, que es el invierno en un lugar, aquí es el verano realmente, donde todo se para, pues tras el paso del invierno duro, como fue en aquel momento, pues se intensificó, obviamente, la ofensiva. Y tenemos el día 10 la declaración de Begoña, recuerden que la adelantó el juez Peinado, la pedían para el día 11, se ha pasado al día 10. Tenemos también a la mujer de Ábalos, que empieza mañana en un programa, un documental que se ha grabado donde aparecen periodistas de investigación, va a ser entretenido mañana por hoy, lunes a la noche. Y tenemos además a un personaje que empieza a estar cada vez más nervioso. Nos referimos obviamente a Santos Cerdán, que parece que lo del club de lectura pues no le va tan bien como él cree, no deja de ser una excusa, como puede imaginarse, y que se ha pasado todo el agosto ninguneado y abandonado en la cárcel. Se le intentó con aquella primera petición de pedir la libertad que saliera y no le fue concedida. Y nosotros ya explicamos en su momento que esos son tácticas que se utilizan en el mundo de la comunicación política interna, vamos a decirlo así, para intentar que la gente no se desmoralice, porque pónganse ustedes en el lugar. Si alguno de ustedes, no sabemos, pero imagínense que hoy estuviera en la cárcel y el abogado cada día le dice, no, Manolo, María, Paco, mañana voy a presentar un recurso, tú sigues animado, porque dices, coño, están trabajando. A la que lleve 3 meses sin llamarte el abogado, pues empiezas a preocuparte. El caso Santos Cerdán a lo mejor al cabo de un mes. Entonces ven la necesidad imperiosa de seguir reclamando, estupideces, como la que en principio puede pedir esta semana, de volver a pedir la libertad provisional con la excusa de que no se ha encontrado el dinero. Y aquí nosotros tenemos que explicar una cosa de esas graciosas, que obviamente para la defensa de Santos Cerdán no se ha encontrado el dinero, para ustedes y para nosotros no se ha encontrado el dinero, para el juez se ha encontrado el dinero. Ojo a los detalles que los puede cargar el diablo, porque a veces, señores abogados de Santos Cerdán, no solo es lo que uno cree, sino lo que uno no sabe, lo que le puede llevar a situaciones complicadas. Porque lo que están diciendo, fíjense el detalle, si el argumento fundamental para pedir la salida de Cerdán es que no se ha encontrado el dinero, lo que están diciendo es que hay dinero pero no lo han encontrado. Y lo que están diciendo es que si el juez es conocedor de dónde está una parte del dinero, la culpa es evidente ya del señor Cerdán. Para que vean que a veces las cosas las carga el diablo. Y esta situación, pues, que aquí sigue siendo un poco extraña, presidente con mujer, hermano, fiscal general, que
Recuerden lo del viernes, donde hubo la bronca, pero bueno, no pasó mucho más, seguirá viendo en los próximos días. Secretarios de organización, etcétera, y el presidente sigue sin dimitir y no tiene ninguna intención de dimitir. Creo que eso todos son conscientes. Fíjense, en Francia, que era el gobierno solamente esta semana, el primer ministro de Japón dimite por corrupción, menor comparado con lo de aquí, para que vean. Bueno, una de las mujeres de confianza de Steinmeier en el Reino Unido también, por no pagar los impuestos de una casa. Imagínense aquí, con todo lo que tiene el presidente, lo que sucede, para que vean que el mundo no es como España en muchos casos. Y la oposición, pues la oposición sigue haciendo cosas donde parece que no tienen controlada muy bien la comunicación. Nos referimos obviamente al PP, que hoy ha aparecido unos vídeos de, según parece anoche, que celebraba su cumpleaños por anticipado en La Coruña, cantando en un karaoke. Bueno, en fin, lo de cantar, cada uno es libre de cantar, pero donde queremos llegar en este punto, pueden ver los vídeos en cualquier momento, es al hecho importante de si esos vídeos era necesario sacarlos a la luz. Porque fíjense que el presidente del gobierno es muy comedido en los temas de comunicación personal. Nadie ha visto, prácticamente han sido hurtadillas, 4 cosas de lo del buceo, etcétera, etcétera, pero lo tiene muy protegido toda la intimidad, porque es conocedor de que en un momento como el actual, donde la gente lo está pasando mal, pues situaciones eufóricas que solamente se suceden en la Moncloa, pues no pueden extrapolarse. Y por el contrario, el señor Feijóo parece que tiene la necesidad, o eso piensa su equipo de comunicación, de convertirlo en humano, con lo cual nos están diciendo que no está conectando con la gente. Y por eso, pues montan artificios como lo del TikTok, que también ha aparecido hoy, lo de cantar en un karaoke, que decimos puede hacerlo todo el mundo, pero que en el fondo lo que nos están trasladando es la poca confianza en la conectividad natural de Feijóo con el votante. Y obviamente el gobierno utiliza estos movimientos para criticar a la oposición. Es todo un poco kafkiano, vamos a decirlo así, pero fíjense que una de las cosas más interesantes que estamos viendo en las últimas horas es los movimientos para reconfirmar las incapacidades de unos y otros. La incapacidad de la defensa de Santos Cerdán, como hemos dicho, en demostrar su inocencia, con lo cual lo autoacusa de que no encuentran el dinero, pero existe, o la incapacidad del entorno de Feijóo de demostrar que tiene que inventarse artilugios como TikTok o karaokes para confirmar que no está conectando con un buen número de españoles. A veces hay que ver las cosas con un poco de claridad en la comunicación, porque la comunicación política al final siempre es importante, porque hay un detalle que no debe olvidarse. Cuando tú haces tus cosas personales, pues tienes tu público, pues oiga, cada uno de ustedes pues tendrá, pues no tengo ni idea, su Facebook, su LinkedIn, su Twitter, o su teléfono, su WhatsApp, para poner sus fotos, sus historias, lo que ustedes quieran, en un mundo cada vez más global. Ahí estamos de acuerdo, pero llega un límite justo y necesario. Si nosotros ponemos algo, pues llegará pues a 15, 20, 30 personas, en un entorno personal, obviamente, porque tampoco tienes la necesidad de explicar o de que conozcan 2 millones de personas tus historias. Pero los políticos a veces parece que no entienden que ellos son parte de la comunicación y lo que ellos hacen interesa y sobre todo se puede interpretar de una manera u otra. Y ahí es donde pensamos que la comunicación del equipo de Feijóo sigue fallando, porque no acaban de entender todavía que el señor Feijóo tiene muchos números de ser el próximo presidente del gobierno. Y no acaban de entender que cuando uno es presidente, y eso lo hace muy bien, no criticaremos muchas cosas al señor Sánchez, todo es de la misma manera. Recuerden, por ejemplo, el señor Sánchez, que fue a unos conciertos al principio de su gobierno, con el Falcon, si se acuerdan, con su señora, ya una boda incluso, y luego de lo poco que se movió el tema, debía haberse movido más porque era impresentable,
prácticamente esos temas los ha dejado o se han ocultado. Con lo cual, volvemos aquí a lo mismo. Uno corrige errores, el otro comete errores antes de empezar. Y eso creemos que no es natural. Mientras tenemos al presidente de la Generalitat, ya que sigue insistiendo, no se sabe muy bien en qué línea va, porque parece contradecir un poco a Sánchez. Saben que Sánchez dice que todo lo que se ha hecho en Cataluña es por la normalidad en Cataluña y la convivencia. Supongo estas frases del presidente Sánchez se acuerdan. Pues según ella, ha indicado hoy que no habrá normalidad hasta que Puigdemont vuelva y Junqueras sea candidato. Miren, es de estas frases que seguramente habría que repetir en los mítines del Partido Socialista en Cataluña o en sus carteles electorales las próximas elecciones a la Generalitat, que les aseguro que no lo dirán, porque lo dicen para que no se escuche en Cataluña. Lo dicen para que lo escuche, obviamente, Puigdemont y Esquerra Republicana para llegar a acuerdos en el Congreso. Claro y contundente. No son mensajes dirigidos a los ciudadanos, sino son mensajes dirigidos a las cúpulas de los partidos políticos. Los ciudadanos solamente no los entenderían, porque en el fondo, un catalán que confíe en Sánchez y crea lo de la convivencia, que pocos se lo creen, aunque luego voten socialista, pues vería un poco un conflicto con lo que está diciendo el presidente Illa. Porque claro, si uno nos dice que todo es normal y que se vive de puta madre en Cataluña, y otro nos dice que no habrá normalidad hasta que Puigdemont vuelva, y Junqueras sea candidato, pues hay algo que parece que cruje. Y lo cierto, y también parece innegable, es que la impunidad con la que habla el señor Illa, pues tampoco es muy normal ni natural, porque estamos hablando de gente condenada, el caso de Puigdemont todavía no, pero el caso de Junqueras condenado por unos delitos muy graves. ¿Dónde ponemos el límite, señor Illa? Si necesitan los votos porque hay un partido nuevo mañana de los violadores, ¿van a perdonar las violaciones también? Porque algunas son menos años de condena. Los asesinatos, los homicidios, también. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite por gobernar? Y eso está claro que hay votantes que no se dan cuenta. Pero miren, hay una cosa que muchas veces nos gusta insistir. Nadie crea que para que haya un cambio en este país es necesario que el PSOE pase de 120 diputados a 0. Eso es imposible. Pero solo que un porcentaje pequeño empiece a moverse, como está sucediendo ahora, los lleva a menos de 100, ya tenemos un cambio, en caso de elecciones, brusco. Y ese al final es el objetivo. Todas estas mediocridades de Illa y obviamente las actuaciones de Sánchez no mueven al votante, vamos a decir intelectual, pero tampoco es la palabra correcta, al votante clásico del PSOE, que le da igual que sus líderes sean corruptos, le da igual lo de Andalucía, cualquier otra cosa se cree la televisión española, vamos a hablar de ellos, cualquier otra cosa se cree lo que sea, pero solo que un pequeño porcentaje de esos empiece a pensar, que puede suceder obviamente, pues tienen un problema cada vez más grave. Y en esa lid se está trabajando. Como explicaremos en un par de temas, porque ahora nos salimos fuera de España para hablar de Venezuela. Presión, ya lo hemos dicho aquí, presión, formato que utilizamos aquí en España, pero que con Sánchez parece que no funciona. Con Maduro vamos a ver hasta dónde llega. Recordarán que hace unos días un par de aviones venezolanos sobrevolaron creo que una fragata, un destructor americano, y no pasó nada, pero ya ha comentado el presidente Trump que en caso que vuelva a suceder serán derribados, de la misma manera que aquella lancha de narcotráfico. Y esto al final no es una intervención sobre el territorio de Venezuela, pero al final aporta cada vez más presión, porque ustedes se imaginan que si tú no hundes la lancha, pues la presión es relativa. Pero claro, hundes la lancha y mueren 11 personas. Hostia, eso empieza a cargar.
sobre todo, aunque fueran temas de narcotráfico, pero a un colectivo menor, vamos a decirlo así, con todo el respeto obviamente para los familiares de los muertos. Pues claro, tú de repente derribas 2 aviones con militares. Ahí ya empieza a enfadar, obviamente, al gobierno, porque el gobierno de Venezuela se imaginarán que es quien envía los aviones allá, o alguno de sus generales. Pero eso empieza a enfadar porque da la sensación de que, pónganse en el momento de que mañana esa patrulla aérea esté en su base, donde sea, en Maracaibo, en Caracas, la Isla Margarita, donde quieran que tenga la base, y viene un oficial de rango y les dice: nos indican que vuelvan a sobrevolar sobre los aviones, sobre los buques americanos para a ver qué están haciendo, por decirlo así, finalmente. Claro, están enviando a esos 2 pilotos, o 4, depende del avión que sea, a la muerte. ¿Y eso qué genera? Pues ustedes se lo pueden imaginar. Genera una presión adicional porque algunos empezarían a ver que su destino no está marcado por el país, sino por las decisiones personales de generales o presidentes del gobierno. Y eso es lo que genera el aumento de la presión interna, que es el objetivo fundamental de toda esta situación. Algunos creen que están jugando, parece que no son conscientes de que aquí esto es más grave y va a acabar peor de lo que creen. La presión, hemos dicho en más de una ocasión, en España acabará con la prisión. En Venezuela, insistimos, acabará con la defunción, al menos de Maduro y probablemente de algún otro alto cargo, o de algún alto cargo fundamentalmente. Las cosas funcionan así. Nadie se deje engañar. Y dentro del escenario que hemos comentado de tomar las calles, pues curiosamente, Televisión Española está haciendo una cosa muy curiosa, que es que no sé si se han dado cuenta de que todos los últimos fichajes, aparte de periodistas, de propagandistas del gobierno, pues también están curiosamente contratando contertulios para las tertulias. Y en estos nuevos programas pues han contratado al señor Ramón Espinar, conocido por ser el hijo de las Black y por no haber hecho nada en la puta vida, Lili Bestringe, otra hija de papá, conocida por ser hija de Bestringe, y Ada Colau, conocida por sus mentiras con la gente de las hipotecas y todas esas historias por haber sido alcaldesa de Barcelona. 3 parásitos de la izquierda, que perfectamente podían estar los 3 atacando la Vuelta Ciclista, vamos a ser claros. Bueno, Lili Bestringe a lo mejor menos, porque seguramente no sabría ni moverse por una calle, pero la realidad es que son todos, si se dan cuenta, lo que denominaremos díscolos y críticos con Pablo Iglesias. O sea, desde la televisión pública están trabajando para fomentar una izquierda que no esté presentada, digamos, por Pablo Iglesias, que curiosamente no es pro gobierno. Y esto, que la gente Pablo Iglesias sería lo de Podemos, que tiene sus diputados dentro de aquellas listas, pues como es Ione Belarra, Irene Montero y viven de puta madre, pues tampoco se enteran, tampoco creemos que les importe mucho, porque ellos se creen los elegidos, y Pablo Iglesias el primero, para volver a ser la oposición y volver a crecer. Y aquí le decimos una cosa a Pablo, don Pablo, tiene 2 errores de concepto. Primero, cuando usted nace, como formación, tuvo el apoyo de mucha gente, más de la que usted ha explicado y usted conoce perfectamente. Y tuvo el apoyo indirecto o directo de medios de comunicación. Y en este país las comunicaciones son fundamentales para lanzar una iniciativa. En esta ocasión, no solo no va a tener el apoyo con estos movimientos televisivos, sino que va a tener la crítica. Y también va a tener las historias que van a salir sobre usted, con lo cual sus opciones parece que van a ser más dinamitadas que otra cosa. Oiga,
que cada uno puede creerse lo que quiera, y él se puede creer el gran rey del mundo por simplemente engañar a alumnas llevándolas al lugar al fondo a la derecha. Pero eso no es todo, Pablo, eso no es todo en la vida. Y hemos dejado por lo último un tema que a nosotros nos produce un poco de una sensación extraña, que es esa ofensiva, dentro de esa ofensiva que nosotros denominamos de Normandía, esa ofensiva mediática, pues se está instaurando en algunos medios cada vez más clara de hacer operaciones que diríamos especiales, esto es como lanzar paracaidistas detrás de las líneas enemigas, centradas en las putas, las saunas, las historias del suegro de Sánchez. Hay un par de medios que les ha cogido el gusto a esto y son informaciones, seamos claros, que no tienen repercusión en general penal, es decir, que el presidente del gobierno se haya pagado el piso y el apartamento o la casa en la costa con el dinero de su suegro, oiga, pues y generado por las putas, pues ¿qué quieren que les diga? Penalmente será todo lo poco ético que quieran, pero aparte habría caducado, pero sí que toca mucho al votante socialista. Y esa es la estrategia. Finalmente alguien se ha dado cuenta, aleluya, por Dios, que el votante socialista tradicional le da igual que sus líderes roben, le da igual que metan en la cárcel a Santos Cerdán, les da igual que metan en la cárcel a Ábalos, pero hombre, que Ábalos se tire a 32 mujeres o que tenga el follón con su exmujer por si había maltrato psicológico. Recuerden que hay un informe donde dice que era narcisista el señor Ábalos, en fin, esto nos recuerda a su jefe, pues no les afecta. Pero que se hable de putas, de dinero, de prostitución, informaciones que salen en las últimas horas sobre que se pagaba en mano la propia Begoña, etcétera, etcétera, incluso estas cosas que han salido, las fotos en bañador de la señora Begoña en sus campañas de marketing, pues sirven, vamos a decirlo así, para dinamitar, nuevamente usamos la palabra, un poco la estrategia socialista de venderse como los íntegros de cara a su parroquia. Y esta estrategia, insistimos, que no tiene un carácter penal ni judicial, no tiene ningún recorrido, sí que tiene un recorrido a la hora de los votos. Y esto sería aquello que hemos denominado muchas veces, entre comillas, la contrainformación, porque son cosas que dices, oiga, ¿y qué tiene que ver? Pero que influyen en el votante. Si centralizamos, y en unas horas vamos a tener el tema de la mujer de Ábalos en prime time, creo que es Telecinco o 4, no me hagan caso ahora qué cadena es, pues todo eso se convierte en un escándalo. Y un país donde los escándalos se aguantan muy mal es España. Los escándalos, obviamente, de cosas que algunos consideran no íntegras, vamos a decirlo así. Y el Partido Socialista, curiosamente, en esto se está lanzando a la vorágine de considerarse los más íntegros. Y los que suben por moral, lo dijimos hace tiempo con Podemos, cuando subían por la moral, acaban cayendo por la inmoralidad. Es muy curioso. Y esta es una reflexión para que todos hagan cuando vayan a dormir o mañana al acabar el programa. Que pueda caer un gobierno no por robar, sino por irse de putas. Dice muy poco de la salud democrática de este país. Cosas que sin lugar a dudas pasan, pero cosas que hay que mejorar de forma inmediata. Nosotros empezamos la semana, nos vamos a Plaza Mañana, tienen como siempre las aportaciones, transferencias, más abajo el programa lo de las tarjetas, estamos sobre 250, deberíamos estar ya sobre 400, 500, animamos a todo el mundo porque esto se va a poner muy interesante y necesitamos todos los recursos posibles. Les comunicaremos ya los próximos días, ya tenemos cerrados las próximas conferencias coloquio, como dijimos el otro día, Pamplona, Murcia, Palma y Burgos.
iremos poniendo los carteles para quien quiera inscribirse, puede inscribirse de forma gratuita, obviamente. Nosotros nos vamos a emplazar hasta mañana, como siempre decimos, seguimos.